Inicio, buenos días, tengan todos en esta mañana. Vamos a dar inicio a la clase de este día miércoles. Seguimos estudiando y hablando del precioso y profundo libro de Daniel. Daniel, un libro profético que Dios le dio a este gran hombre, un hombre humilde, un hombre lleno de mucha gracia de parte de Dios, justo como lo menciona la Biblia. Daniel era un hombre justo. Así es que vamos a seguir estudiando acerca del libro de Daniel. La semana pasada empezamos el capítulo 8. El capítulo 8 nos estaba hablando y nos estaba mostrando otra visión que el profeta Daniel tuvo. En esta visión, hablamos rapidito, recordando lo que la semana pasada dijimos, en esta visión el Señor le muestra a Daniel, le muestra dos bestias. A diferencia del sueño del rey Nabucodonosor en el capítulo 2, ahora el Señor le va a hablar a Daniel acerca de las dos bestias. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 8 de Daniel y en el versículo 3. Esto lo dijimos y lo mencionamos la semana pasada. Dice en el versículo 3, Daniel 8 y el verso 3, dice, alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. La semana pasada vimos y establecimos quién es este carnero, a quién se refiere en la visión Daniel al carnero. Como lo dijimos la semana pasada y como la escritura también nos lo dice, el carnero habla específicamente de versículo, estamos en Daniel capítulo 8 y el versículo 20. Daniel 8:20 dice que el carnero es el rey de Medo y de Persia. Daniel 8 y el verso 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Así es, la semana pasada entonces identificamos que el carnero se refiere, representado por un animal, pero el Señor lo representa también como el imperio de Medo y de Persia, ¿verdad? Y se nos dice que tiene dos cuernos y habla de los dos potencias en ese momento, Media y Persia, ¿verdad? Luego en el versículo 5, Daniel 8:5, vimos a la segunda bestia. La segunda bestia, dijimos la semana pasada, que nos habla del macho cabrío y que representa al imperio de Grecia. Eso lo dice también en el versículo 21. Daniel 8:21. 22. 21, 22, 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así es. Entonces, el carnero nos habla de Media y Persia, y el macho cabrío nos está hablando del próximo imperio que sería Grecia. El Señor lo que está mostrándole a Daniel en este capítulo 8 son los imperios que iban a levantarse después de la caída de Babilonia. Esto lo hemos estado repitiendo constantemente en todas las clases. Cuando Daniel estaba en su juventud, podemos decirlo así, Dios los llevó cautivos a Babilonia. Y ahí fue donde Dios le comenzó a mostrar, a dar a Daniel estas visiones. Así es que en ese momento estaba todavía el imperio babilónico en pie. Ellos eran los que estaban al mando, rigiendo sobre toda la región. Así lo dice el versículo 1 del capítulo 8 de Daniel, ¿verdad? Pero Dios le mostró y le dijo, después que Babilonia caiga, va a surgir un siguiente imperio. Y ese imperio va a ser el de Medo y Persa, representado por el carnero. Después del carnero va a seguir un tercer imperio, representado por el macho cabrío, que va a ser el imperio de Grecia. Así es que ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Estuvimos hablando varios aspectos importantes, ¿verdad?, con respecto a estas dos bestias. Pero vamos a entrar ahora a ver del versículo 8 en adelante hasta el verso 14.
Recordémonos que nos habíamos quedado identificando y hablando acerca de este macho cabrío. Vamos a leer desde el versículo 7 para que entendamos el contexto de lo que estamos hablando. Daniel 8 y el verso 7. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hasta ahí, muñeca, quedémonos hasta ahí. Vamos a leer terminemos hasta el verso 14 y luego me voy una vez repasando los versículos. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Purificado, ok. Aquí hay muchísima revelación importante que nosotros necesitamos entenderla y aprenderla. En el versículo 8 nos está hablando de que el macho cabrío se va a levantar contra el carnero. Básicamente lo que el Señor está mostrándole a Daniel es que el imperio griego se va a levantar y va a destruir, va a aniquilar y a acabar con el imperio medo-persa, ¿verdad? Lo cual ya se ha visto, ya es historia, por eso lo podemos decir con seguridad y con certeza, ¿verdad? Porque ya la historia nos lo ha registrado. Pero dice el verso 8 que el macho cabrío, hablando de ¿quién? ¿De qué imperio? De Grecia, ¿verdad? Por favor, tengámoslo en mente y ubiquémonos para saber exactamente de lo que nos está hablando. El macho cabrío es Grecia y el carnero es Medo-Persia. Así es que el macho cabrío se engrandeció en sobremanera. ¿Qué fue lo que hizo este macho cabrío? Venció, dominó al carnero. Eso lo vimos en el versículo 7. Dice que se levantó y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Los 2 cuernos del carnero son Media y Persia, ¿verdad? Así que dice que los quebrantó, los pisoteó y los derribó. Y dice, no hubo quien los librase. Ese es el versículo 7. Pero luego en el versículo 8 en adelante, ahora el Señor, en la visión que le está dando a Daniel, se va a enfocar en el siguiente imperio. El siguiente imperio, el imperio del macho cabrío. Y dice, y el macho cabrío se engrandeció, o sea, se hizo más fuerte, se hizo poderoso, ¿verdad? Se engrandeció en sobremanera. Pero cuando en su mayor fuerza, dice, aquel cuerno fue quebrado. Ahora, si nosotros notamos en el versículo 21, estamos en Daniel 8:21, ahí se nos dijo que el macho cabrío es el rey de Grecia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de macho cabrío, nos referimos a un imperio. Pero también estamos hablando de una persona en específico. ¿Sí se entiende lo que estamos viendo? Estamos hablando de una persona. ¿De qué persona? Del rey de Grecia. Por supuesto que en Grecia hubieron diferentes reyes, diferentes gobernadores. Pero en la historia uno de ellos fue el que sobresalió más a diferencia de otros. Así también como cuando estaba Babilonia. Babilonia estuvo ahí, Belsasar, estuvo Nabucodonosor y hubieron muchos otros más. Pero la Biblia se centra en los más específicos o primordiales. Entonces,
El macho cabrío nos representa a un imperio. ¿A cuál imperio? Al de Grecia. Pero también nos habla de una persona en específica y dice que es el rey de Grecia. Y el rey de Grecia, cuando nosotros vemos la historia, todos sabemos que nos está hablando de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como se le conoce también, ¿verdad? Así es que hablamos del macho cabrío, salud, hablamos del macho cabrío y estamos hablando de Alejandro el Magno. ¿Qué fue lo que sucedió, dice el versículo 8, con este hombre, con este gobernador? Dice que se engrandeció en sobremanera, pero luego dice, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Vamos a enfocarnos en esta primera parte para poder ir paso a paso entendiendo lo que el Señor ha dejado en su palabra. Alejandro el Magno fue un gran genio militar, fue un hombre realmente muy sobresaliente, muy inteligente, que él supo hacer estrategias muy buenas para conquistar al actual imperio, que era el imperio Medo-Persia. Entonces dice la historia que Alejandro se levantó con gran fuerza y comenzó a conquistar mucho territorio para ese momento y hasta llegó el punto de derribar a todo Medo y Persia. Pero dice que cuando estaba en su mayor fuerza, y fíjense el nombre que le da, aquel gran cuerno fue quebrantado. ¿Quién fue quebrantado? El rey del imperio griego, que fue ¿quién? Alejandro el Grande o Alejandro Magno. La historia nos cuenta que Alejandro Magno, al igual que la mayoría, si no podemos decir el 100% de todos los emperadores de los diferentes imperios, fueron malos, llenos de mucho pecado y de mucha maldad. No podemos dejar de lado a Alejandro. Él también era un hombre fuerte, un hombre muy capaz, pero malo, un hombre muy lleno de cosas que no agradaban, por supuesto, en lo absoluto a Dios. Así es que Alejandro el Grande, dice la historia, que durante 10 días estuvo haciendo fiesta, orgía y estuvo haciendo diferentes depravaciones con los suyos. Tanto fue su borrachera que murió. Imagínense qué dura la muerte de él. Después de 10 días de estar en orgía y en embriaguez, Alejandro el Grande básicamente murió. Probablemente, algunos dicen, la historia, algunos dicen que se ahogó en su vómito de tan borracho, de tan ebrio que estaba. Entonces, ahí es donde vemos lo que dice la Escritura. Pero cuando en su mayor fuerza estaba, dice, entonces, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, en su mayor fuerza. La Escritura nos da estos detalles y fíjense, esto es lo hermoso que nosotros podemos ver de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios nos dice lo que está en el corazón de Dios que va a suceder, pero cómo ahora lo podemos comparar perfectamente con la historia y encaja. No tenemos que forzar las cosas para que puedan entenderse, sino que todo encaja perfectamente. Vuelvo a leer, estoy en Daniel capítulo 8 y el versículo 8. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Alejandro el Grande se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, dice que aquel gran cuerno fue quebrado. Entonces, la historia nos cuenta que Alejandro el Grande murió estando en Babilonia. Él había hecho de Babilonia, que para ese momento ya Babilonia no existía, ¿verdad? Acuérdense que primero fue Babilonia, después Medio Persa y después vino Grecia. Así es que Alejandro había, la ciudad de Babilonia, la capital, la había hecho su capital, la había hecho su imperio. Así es que
Alejandro estaba en Babilonia cuando hizo los 10 días de orgía y embriaguez, y ahí fue él cuando murió. Nos dice la historia que este Alejandro el Magno o Alejandro el Grande murió en el año 323 antes de Cristo. En el año 323. Él tenía aproximadamente 33 años cuando murió. Básicamente estaba, estaba muy joven y estaba, como dice aquí el versículo, con su mayor fuerza, pero murió. Dios lo estableció, Dios lo estipuló de esta manera y él murió en la flor de su juventud o en el cenit, podemos decir, de su gloria. Él murió. Y luego dice el versículo 8 que dice, y aquel gran cuerno fue quebrado, dice. Y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esto lo mencionamos y hablamos un poco la semana pasada. Esto nos está hablando de estos 4 cuernos que salieron después de que Alejandro murió. Estos 4 cuernos nos hablan de los 4 militares, de las 4 personas que lo acompañaban a él en la guerra, a Alejandro. Esto ya está todo en la historia, ustedes lo pueden buscar perfectamente en el Google y ahí van a corroborar o a comprobar lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Fueron 4 los estrategas militares que Alejandro tenía. El primero de ellos era Casandro. El segundo era Lisímaco, era Ptolomeo y Seleuco. Estos fueron los 4 grandes gobernadores militares que Alejandro tenía. Algunas personas cuando narran la historia dicen que Alejandro tenía hijos. Se dice que tenía por lo menos 2 hijos, aunque otros lo niegan y dicen no, él no tenía hijos. Pero lo que sí se puede concordar o se puede concretizar es que Alejandro era homosexual. Así que por eso quizás algunos lo dicen que no tenía y otros dicen que sí tenía. Ahora, el caso y el punto es que el imperio no se lo heredó a sus hijos. O porque si los tenía, porque los hijos no lo quisieron, o si no los tenía, por eso fue que se le entregaron el imperio o el reinado, se lo entregó a sus 4 gobernantes militares. Casandro, Lisímaco, Ptolomeo. Lisímaco. Ptolomeo y Seleuco. Ahorita voy a decirlos. Los 4 gobernantes o los 4 generales que él tenía, que Alejandro tenía, era el primero de ellos es Casandro, y no que vayan en ese orden, ¿verdad? Sino que sí. Casandro. Casandro, cuando Alejandro el Grande murió, a él se le entregó las ciudades, o él mismo tomó la ciudad de Macedonia y de Grecia. Casandro tomó Macedonia y tomó Grecia. El segundo fue Lisímaco, el segundo general fue Lisímaco, y este Lisímaco tomó las ciudades de Tracia y parte de Asia Menor. De esta manera, acuérdense, se dividieron todo el reino, ¿verdad? Cada uno se llevó sus diferentes ciudades. Lo vuelvo a repetir. Casandro tomó Macedonia y Grecia. Lisímaco, el segundo general de Alejandro el Grande, Lisímaco tomó Tracia y parte de Asia Menor. El tercer general fue Seleuco, con S, Seleuco. Y este Seleuco tomó Siria y tomó Babilonia. Muy bien, eso me gusta porque usted está entendiendo la historia. De este Seleuco se va a levantar un cuerno más, que ya lo vamos a ver más adelante. Y de los 4 generales, Seleuco es el que tenemos que tener nosotros en la mira, porque él nos va a hablar de algo muy importante, profético para nuestros días. Ok, repito, Seleuco entonces tomó Siria, tomó la ciudad de Babilonia, tomó la ciudad de Media y también tomó la ciudad de Cílica, con S. Lo repito, Seleuco tomó Siria, Babilonia, Media y Cílica. 4 ciudades tomó Seleuco.
Y el último y cuarto general de Alejandro el Grande fue Ptolomeo, con P al principio y luego la T, vea, P, que es Ptolomeo. Ptolomeo tomó las ciudades de Egipto y Palestina. De esta manera, entonces, se está comprobando lo que la historia cuenta con respecto a este versículo de Daniel 8 y el versículo 8. Lo vuelvo a leer para que entendamos todo el versículo ya habiendo explicado esto. Dice Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. ¿Quién es el macho cabrío? Alejandro. Muy bien. Pero estando en su mayor fuerza, ¿cuántos años tenía cuando él murió? 33. Muy bien. Cuando estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado, fue muerto. Y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Hemos entendido entonces el versículo? Está claro cuando lo comprobamos con la historia. Mis amados, yo no me voy a cansar de repetirles siempre lo mismo y espero que ustedes no se aburran también. La escritura se interpreta con la escritura misma, ¿ok? Así es que ya la historia nos ha dejado registrado esto y la Biblia nos explica los sucesos uno tras otro. Ya hablamos del macho cabrío, quién era. Ya hablamos de los 4 cuernos, que fueron los 4 generales que salieron y se quedaron en posesión de Grecia o del imperio cuando Alejandro murió. Avancemos con el versículo 9. Y el versículo 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Muy bien, vamos con la ayuda del Señor a identificar quién es este cuerno pequeño. Leímos ya los versículos 20, siempre de Daniel capítulo 8, el verso 20 nos dice que el carnero era Media y Persia. El versículo 21 nos dice que el macho cabrío era el rey de Grecia, que era Alejandro el Magno. Pero el versículo siguiente dice, el versículo 22 dice quién es este cuerno pequeño. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ok. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresedores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ajá, ahí estamos identificando quién es este cuerno pequeño. Dice que de en medio de estos 4 se va a levantar uno en medio de ellos. O sea, uno de los 4 va a levantarse en comparación de los otros 3. Uno se va a levantar y dice que él va a ser un rey altivo de rostro y va a ser entendido en enigmas. Ahora, todo esto es fácil porque ya la historia nos lo dijo. Ahorita lo vamos a identificar quién es. Como ya está dicho, como ya pasó, ya sucedió, es fácil de entenderlo. Pero donde tenemos que tener nosotros cuidado es en las cosas proféticas, porque todavía no han sucedido, pero sí podemos entenderlas a la luz de la palabra, con el cuidado y con la gracia del Espíritu de Dios para saber qué es lo que va a pasar. Vamos ahora a identificar el cuerno pequeño. Dice nuevamente, me regreso, capítulo 8 y el versículo 9 de Daniel. Y uno de ellos, ¿de quién ellos? De los 4. Muy bien, estamos entendiendo. De uno de los 4 generales, uno de ellos dice que de ellos salió un cuerno pequeño y creció mucho al sur. ¿Quién de los 4 que creció al sur? ¿Quién de los 4 de estos llegó a estar reinando sobre el sur? La respuesta ya está. Seleuco fue de los 4 al que nosotros tenemos que ver, al que nosotros tenemos que ponerle la mira y seguirle las pisadas. ¿Qué fue lo que él hizo para ir entendiendo lo que la Escritura nos dice? Dice que él creció mucho al sur y al oriente. ¿Ok?
y hacia la ciudad, hacia la tierra gloriosa. O sea, él tomó la parte del sur y del oriente, ¿verdad? ¿Quién fue el que hizo eso? Fue Seleuco. Seleuco conquistó Siria, conquistó Babilonia, Media y Cílica. Él estuvo gobernando en la parte sur, ¿verdad? Entonces, estamos viendo de que de los 4 generales está enfocándose en ¿quién? En Seleuco. Muy bien. Y luego dice el versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahora, mis amados, nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí estamos hablando de 2 grandes bestias, y de las bestias estamos identificando a 4 gobernantes o a 4 militares que se tomaron la tierra. Pero ahora nos está hablando de estrellas del cielo, nos está hablando del ejército. ¿Qué significa esto? Es sencillo. Las estrellas, dice, engrandeció hasta el ejército del cielo, y el ejército de las estrellas nos está hablando de personas. ¿Cómo entendemos esto? Miren lo que dice Daniel 12 y el versículo 3. Daniel 12:3 nos ayuda a entender quiénes son las estrellas y quién es el ejército del cielo. ¿Quiénes son? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muy bien. ¿Quiénes son entonces las estrellas? ¿Quiénes son? Dice el versículo. Son los entendidos. ¿Sí? Vuélvemelo a leer. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ok, entonces Daniel también nos está diciendo que los sabios, las personas que tienen el entendimiento del cielo y los que enseñan la justicia, dice que ellos van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, regresemos a Daniel 8 y el versículo 10. ¿Quiénes son el ejército del cielo? ¿Quiénes son las estrellas? Son personas, son los entendidos, muy bien, son los sabios, son los que enseñan la justicia. Ahora, fíjense por favor lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice que el cuerno pequeño que creció mucho y que se fue al sur y al oriente y hasta la tierra gloriosa, dice que este hombre que se levantó, ¿qué va a hacer? Dice el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas las echó por tierra. ¿Qué significa? Exactamente, las pisoteó, las maltrató, las mató. Ahora, con este y muchos versículos más de la Biblia, nosotros podemos entender. Ya voy a decir, estoy a punto de decir, solo que quiero que vayamos paso a paso, y ya voy a decir quién es en la historia de este cuerno que se está hablando. Lo que quiero que notemos ahora acá es que Dios de alguna manera va a permitir que Satanás, que el anticristo se levante en contra de los suyos. Mis amados, por favor, se los suplico. Todos quisiéramos creer que no vamos a sufrir la tribulación. Todos quisiéramos decir, no, yo me voy a ir al cielo con Dios. Todos quisiéramos creer eso, porque a nadie le gusta sufrir. Si alguien dice, ¿quién quiere $1,000,000? ¿O quién quiere que le demos una paliza? ¿O quién quiere que lo echemos a la cárcel? ¿Qué va a escoger usted? ¿Qué voy a escoger yo? Por supuesto que voy a escoger lo mejor. Ahora, Dios en su soberanía es el único que tiene la capacidad de decir, tú no vas a pasar, tú te vas a quedar, tú no te vas a quedar. Solo Dios. Dios va a levantar a unos hijos suyos, pero a otros Dios los va a dejar. Y aquí, por favor, no pensemos que los buenos se van a ir y los malos se van a quedar. Aquí estamos viendo que dice
que Daniel dice que los que entienden, que los sabios, los que enseñan la justicia son las estrellas. Pero aquí estamos viendo que este cuerno que se levanta, ¿qué hace con esas estrellas? Las pisotea, las maltrata, las... ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, solo Dios conoce y mire, en cierta manera Dios nos va a dar testimonio. Dios nos va a revelar las cosas que han de venir, porque así dice su palabra, que Él no va a hacer nada sin que antes se los revele a sus siervos, los profetas. En la escritura, el apóstol Pablo, poniendo ejemplos, el apóstol Pablo, cuando ya le quedaban aproximadamente unos 6 meses de vida, el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, me espera la corona de justicia, el cual dará el Señor a todos los justos en su venida. 6 meses antes de que el apóstol Pablo muriera, él tuvo testimonio de que había acabado su carrera. Y así puedo poner muchos ejemplos más de personas que de alguna manera Dios les advierte y Dios les avisa que ya el tiempo está llegando. Así es que si vamos a ser de los que vamos a ser quebrantados y pisoteados, Dios nos va a dar la gracia. Dios nos va a avisar. No nos va a agarrar Dios desapercibidos ni desprevenidos. Dios nos va a avisar y nos va a dar su gracia para soportarlo. Pero de la misma manera Dios nos va a avisar y nos va a decir: prepárate, yo vengo por ti a tal día, a tal hora y en tal fecha. Así es que, mis amados, no le tengamos miedo a la tribulación, porque Dios es el que está al control aún de la tribulación. Acuérdense que Satanás va a tener un poder, el anticristo, el falso profeta, va a tener un poder, pero va a ser un poder limitado y controlado por Dios. ¿Y a quién amamos nosotros? ¿A quién servimos nosotros? A Dios. Por tanto, estamos del lado de los vencedores. Confiemos, por favor, en que Dios conoce nuestra debilidad y no nos va a dejar ser probados más allá de lo que podamos soportar. ¿Ok? Descansemos en Dios. Nos toca ver estas cosas difíciles, duras, ¿verdad? Pero confiemos en que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Entonces dice el versículo 10, estoy en Daniel 8 y el verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo contra las personas, contra los justos, contra los sabios, contra los entendidos, ¿verdad? Y parte del ejército de las estrellas y los echó por tierra y las pisoteó. Entendimos, ¿verdad? La escritura es clara. En ningún momento la Biblia dice: y todos nos vamos a ir con Cristo al cielo. La escritura no nos enseña eso. Algunos se quedan, otros se van y otros se quedan hasta el final. ¿De quiénes vamos a ser nosotros? Solo Dios lo sabe en su sola potestad. Avancemos en el versículo 11. Aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, vamos a revelar el nombre. Bueno, no lo vamos a revelar, ya está dicho en la historia, ¿verdad? Pero se lo voy a decir a ustedes. ¿Quién es este cuerno del que se está hablando desde el versículo 9? Cuando nosotros vemos y analizamos la historia, nosotros podemos ver que específicamente del imperio griego se destacó el gobernante, sí, ¿verdad? Para ese momento ya era gobernante Seleuco, y de Seleuco se levantó uno de los reyes o de los gobernadores más malos, más fuertes de ese momento, más pecaminosos de ese momento. Y el nombre de esa persona era Antíoco Epífanes IV. Déjenme escribírselos acá. Antíoco Epífanes IV. Se los voy a escribir para que ustedes lo puedan ver. Y lo puedan, si quieren, también buscar y extenderse mucho más acerca de él en el Google. ¿Verdad? Antíoco Epífanes IV. Así se escribe. Antíoco Epífanes IV.
Él fue Antíoco. Antíoco, con acento la I, Antíoco. ¿Sí lo escribían todos? Antíoco Epífanes 4. Déjenme hablarles un poquito acerca de este Antíoco, porque es muy, muy significativo y Dios lo ha dejado escrito en su palabra para que nosotros podamos identificar incluso al anticristo que vendrá en nuestros tiempos. Vamos a analizar a este Antíoco Epífanes. El anticristo, que es alguien que se va a levantar en los tiempos postreros, en nuestros tiempos, años más adelante. No se sabe cuánto tiempo falte para que el anticristo comience a reinar, pero sí se entiende por medio de la escritura que falta poco tiempo. Ya en el capítulo 9, cuando entremos a ver las 70 semanas, nosotros vamos a vernos y a ubicarnos en el tiempo a dónde es que estamos. Y por eso es que ya sabemos que falta poco tiempo. Entonces, Antíoco Epífanes fue un hombre sumamente malo. La historia nos habla mucho acerca de él. Él fue y es uno de los prototipos o el ejemplo del anticristo, que también se habla en el capítulo 7 que vimos la semana pasada acerca del cuerno pequeño. Yo esta mañana hice un cuadro comparativo. Hice un cuadro, por favor, circúlenlo. Hice un cuadro comparativo de el anticristo con Antíoco Epífanes, porque los dos tienen mucho en común, por lo menos 12 características que tienen similares, y ahí lo vamos a ver y lo vamos a comparar con la escritura. Pero dice este versículo 11 que una de las cosas, la razón por la cual nosotros decimos con certeza que fue Antíoco Epífanes, porque dice el versículo 11 que por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Cuando nosotros buscamos en la historia quién fue la persona que quitó el sacrificio y que hizo grandes abominaciones con el pueblo de Dios y el templo de Dios, inmediatamente vamos a ver que fue este hombre, Antíoco Epífanes. Él fue el que quitó el continuo sacrificio. Ok, veamos entonces. Antíoco se levantó contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Los odiaba, al igual que Hitler, al igual que un montón de personas más que se han levantado a lo largo de la historia, que aborrecen al pueblo de Dios, que odian al pueblo de Dios. Este Antíoco Epífanes quitó el continuo sacrificio, pero no solamente hizo eso. Acuérdense que el sacrificio se hacía en el templo de Dios, ¿verdad? Que estaba en Jerusalén. También hizo algo más. Él fue el que sacrificó un cerdo o una cerda allá en el templo de Dios. ¿Por qué hizo todas estas cosas este hombre malo? ¿Por qué lo hizo? Porque él quería todo lo que es santo o lo que Dios ha establecido como algo santo, él quería destruirlo, él quería aniquilar por completo, no solo al pueblo de Dios, sino que todo lo que el pueblo de Dios hace y hacía para ese momento. Así es que Antíoco se metió al templo de Dios, se metió al templo de Jerusalén y sacrificó una cerda. Llenó de sangre todo el templo, pero ¿por qué una cerda? ¿Por qué no lo hizo con una cabra? Porque todos sabemos que el cerdo es el animal inmundo para el pueblo de Dios. Ni siquiera Dios les permite comer cerdo. Pero este Antíoco, como acuérdense que él también comenzó a tener poder, a conquistar más ciudades, ¿verdad? De las que ya tenía, él quiso helenizar. Y a él se le adjudica, a Antíoco Epífanes se le adjudica, acuérdense que él venía del imperio griego,
a él se le adjudica el hecho de la helenización entre el pueblo de Dios. Antíoco Epífanes comenzó a helenizar, comenzó a implantar la cultura griega, las creencias griegas y todo lo que tenía que ver con respecto al imperio griego. Antíoco lo comenzó a meter. Y dice la historia que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios oía a Antíoco y muchos de ellos le creían, lo aceptaban, y muchos de ellos, de los niños sobre todo, vea que eran los pequeños en ese momento, ellos comenzaron a cambiar su lenguaje, comenzaron a olvidarse del hebreo y comenzaron a hablar el griego, comenzaron a adoptar la cultura helénica o la cultura griega, que es la misma, ¿verdad? Pero hubo un grupo, como siempre Dios guarda un remanente que no se contamina. Y a los judíos que no se quisieron contaminar con la cultura helénica, a esos judíos se les llamó los macabeos. Los macabeos fue un pueblo que ellos dijeron: no, nosotros vamos a seguir hablando hebreo, nosotros vamos a seguir adorando a Dios, nosotros vamos a mantenernos en lo que Dios nos ha enseñado y nos ha establecido desde el principio. Así es que este Antíoco quiso helenizar. Unos judíos se adoptaron la cultura helénica, pero otros se mantuvieron y fueron los macabeos. Dice la historia que exactamente Antíoco Epífanes invadió el templo el día 15 de agosto del año 171 antes de Cristo. El 15 de agosto del año 171 antes de Cristo, Antíoco entró en el templo y sacrificó a la cerda. Imagínense qué abominación. De hecho, el Señor Jesús habla de la abominación desoladora y se refiere precisamente a este versículo. Más adelante voy a hablar un poquito acerca de la abominación desoladora de la que habló el Señor Jesús en Mateo 24 y el verso 15. Mateo 24, 15, ¿verdad? Jesús se refirió específicamente a esta prevaricación o a este asunto tan grotesco que pasó el 15 de agosto. Y también la historia nos cuenta que fue un hombre llamado Judas Macabeo que entró al templo 6 años después. Entró al templo y fue Judas Macabeo el que comenzó a limpiar el templo de la sangre y de todo lo que había quedado ahí. Acuérdense que Dios le había pedido a su pueblo que no se podían contaminar con sangre. Y más cuando era sangre de un cerdo, que era algo sumamente inmundo. Entonces, este hombre, Judas Macabeo, entró en el templo el 25 de diciembre del año 165 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué estoy dando estas fechas? Porque es importante para poderlas nosotros comprobar con lo que la Escritura dice. El 15 de agosto del año 171 antes de Cristo, Antíoco entró en el templo y sacrificó la cerda. Pero Judas Macabeo entró 6 años después, o sea, el día 25 de diciembre del año 165, siempre antes de Cristo, ¿verdad? Acuérdense que Cristo es el que marca la diferencia en la historia. El año 0, supuestamente, cuando Cristo nació, porque hay un déficit, no nació Cristo en el año 0, pero el año 0 marca la historia antes y después de Cristo. Todo esto que Daniel está narrando, que Daniel vio en la visión, no lo vivió en carne propia, él lo vio en una visión. Todo esto fue o sucedió antes de Cristo, ¿ok? Así es que, por eso es que dice en el versículo 14 de Daniel, Daniel 8:14 dice: y mañanas, luego el santuario será purificado.
¿Quién fue el que entró a purificar el templo? ¿Quién fue el que entró a limpiar el templo? Judas. Muy bien, Judas Macabeo. Y ahí le dice el número de días exacto que iba a llegar. Iban a ser 2300 tardes. Miren cómo a Dios no se le sale nada de control. Dios le estaba hablando esto a Daniel muchos años antes de que sucediera. Fueron alrededor de 400 años antes de que Antíoco Epífanes viniera e hiciera todo esto. Y Dios ya se lo había revelado a Daniel. Daniel ni siquiera lo vio, solo lo profetizó, lo entendió, pero fueron 400 años después. Acuérdense, Daniel estaba en el imperio babilónico para cuando tuvo esta visión. Luego después vinieron los medos y Persia y luego después los griegos. 400 años después se cumplió la visión que Daniel había dado. Qué duro, ¿verdad? ¿A alguien le gustaría profetizar algo que no va a ver usted cuando se cumpla? ¿A alguien le gustaría profetizar eso? Todos lo van a tildar de loco. Y usted mismo va a decir, Señor, quizás me equivoqué, porque no se cumplió. Pero miren cómo la Escritura se cumple paso a paso todo lo que Dios ya venía revelando. ¿Queremos conocer el futuro? ¿A dónde nos tenemos que ir? Al principio, a lo que ya pasó, a lo que ya sucedió. Ok, entonces sigamos con este Antíoco Epífanes. Estamos en Daniel capítulo 8 y el versículo 11 dice que él se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿A quién hace referencia el príncipe de los ejércitos? Al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Dice que se levantó en contra de ellos, ¿verdad? Y por él fue quitado el antiguo sacrificio. Está fácil no adivinar, perdón, no es esa la palabra. Está fácil de identificar quién es. Porque ¿quién fue el único que detuvo o que quitó el sacrificio? Antíoco Epífanes. Busque en la historia, busque en Google quién otro quitó el sacrificio. Nadie. El único que lo hizo fue Antíoco Epífanes. Y luego dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Luego dice el verso 12, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Esta mañana que yo estudiaba me llamó mucho la atención, me llamó mucho esta palabra de prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Le iba a preguntar eso. Ajá. Y fíjense, y no lo iba a notar, pero dije yo, no soy curiosa. ¿Por qué va a preguntar Janet? ¿Por qué va a preguntar Janetcita? ¿Saben lo que significa prevaricación? En el diccionario, ahí en Wikipedia, ¿verdad? En el diccionario, la palabra prevaricación o prevaricato lo que significa es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público, un juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria. No me van a preguntar qué es arbitrario. ¿Resolución? Una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Imagínense lo fuerte que es prevaricación. Repito la última parte. Una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Qué difícil. Ahora, prevaricación en pocas palabras es que un gobernante, en este caso Antíoco Epífanes, se levanta y dice, nadie va a adorar en este templo. Punto y final. ¿Quién le dice algo? Es una ley injusta, pero como él es el gobernante, él lo dice y nadie puede abrogarla.
Nadie puede decirle no, lo vamos a obedecer. Arbitrario. Arbitrario, exactamente. Así es que por eso el versículo 12 dice, y a causa de la prevaricación, o sea, de lo malo que él hizo, a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. A él se le dio, ¿verdad? Y echó por tierra, ¿qué? La verdad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. ¿Y qué pasó? Próspero. Imagínate, próspero. Y ahí es donde sale un montón de gente blasfema diciendo, ¿y Dios dónde estaba que no hizo nada? Pues sí. Dicen. Es que Dios usa hasta los malos para que cumplan su propósito. Este hombre, Antíoco Epífanes, en la historia jugó un papel tan importante para nosotros que ni siquiera participamos ni habíamos nacido, porque él nos está enseñando quién va a ser el anticristo. Y ya voy a entrar al cuadro que les di para que veamos la comparación de estos dos hombres. Así es que seguimos con el versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? ¿Y qué se le dijo? Hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Y ya hablamos de esto, ¿verdad? Que Dios ya había dicho que el tiempo en el que el templo iba a permanecer sucio, contaminado, iban a ser 6 años. 6 años desde que sacrificó Antíoco la cerda hasta que vino Judas Macabeo a limpiar el templo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Está quedando claro todo? Está bastante fácil de entender, ¿verdad? Porque vamos despacio para poder no escapársenos nada. Ahora, avancemos por favor. Dice, leamos ahora del versículo 15 al 16. Estamos en Daniel 8, 15 y 16. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. La visión. Ahora, el versículo son muy lindos, ¿verdad? Son preciosos lo que el Señor hace. Dice que Daniel estaba viendo la visión y procuraba entenderla, pero no la entendía. Y dice, y he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y llamó. Cuando este ser, este hombre con apariencia de hombre, valga la redundancia, dice que vio a Daniel tratando de entender, pero no entendía, dice que le habló a Gabriel. Ahora, en la Biblia, mis amados, se nos habla de 3 arcángeles. Quizás podría decir, o me atrevería a decir, que la Biblia habla de 3 arcángeles únicamente. 3 arcángeles que son principales. Uno ya no lo es, mas sin embargo la Biblia lo menciona. Es Gabriel, Miguel y Lucifer. Estos 3 son arcángeles y cada uno de ellos tiene una labor específica. Vamos a eliminar al arcángel Lucifer, que era su nombre original, ¿verdad? Porque todos sabemos que se rebeló en la presencia de Dios y fue derribado, fue echado al infierno, que es ahora Satanás, el diablo y la serpiente antigua. Así es que este arcángel eliminado. Valga a mencionar acá, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando en el tabernáculo de Moisés? ¿Se recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera una cortina para separar el lugar santo del lugar santísimo? Y Dios le dijo que en esa cortina que separaba el lugar santo del santísimo, le dijo que bordara en la cortina 3 ángeles. ¿Se recuerdan? Y Moisés obedientemente bordó con hilo de oro. No fue Moisés, sino que Dios le dio gracia a las personas que lo iban a hacer, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés que lo hiciera. Así es que bordaron en esta cortina los 3 ángeles, refiriéndose a estos 3. Gabriel, Miguel y Lucifer.
luego el tiempo pasa y se recuerdan que cuando el Señor Jesús muere en la cruz, el velo del templo, ¿a cuál velo se refiere? A este velo, al que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Se recuerdan cuando Jesús muere en la cruz? Dice la Biblia que el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que lo echó para abajo. Exactamente, que el ángel de en medio, Lucifer, que estaba en el cielo, cayó del arriba hacia abajo. El ángel cayó, se partió el velo y quedaron dos. Esa es una revelación más de lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Entonces quedó el ángel, el ángel o arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Y Lucifer en el infierno se vino para el suelo, se vino para abajo porque se halló orgullo en su corazón. Así es que, eliminado Lucifer, ¿verdad? Él ya sabemos quién es, pero tenemos al arcángel o al ángel Miguel y Gabriel. Y la escritura nos enseña que el arcángel Miguel es el ángel guerrero. Es el ángel que Dios utiliza para enviarlo a pelear las batallas más fuertes. ¿Se recuerdan ustedes que allá en la carta de Judas dice que contendía o luchaba Satanás? ¿Con quién? El cuerpo de Moisés. Por el cuerpo de Moisés. ¿Con quién luchaba el ángel? Satanás, con el ángel Miguel. Estaba peleando porque es un ángel guerrero. Dios le ordena a Miguel que guerree. Ese es su trabajo. Miguel es el ángel guerrero. Ya en el capítulo 9 vamos a hablar rapidito, ¿verdad?, acerca de este Miguel, porque de hecho a Miguel se le envió, Dios lo envió para que fuera a pelear contra el príncipe o el principado de Persia. Y luego Gabriel es el ángel mensajero. Es el ángel que está encargado de llevar mensaje a las personas y al pueblo que Dios quiere, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Qué ángel se le apareció a María para darle la noticia de que iba a concebir en su vientre? Gabriel. ¿Quién se le apareció a José para decirle no abandones a María tu mujer? ¿Quién fue el que se le apareció? Gabriel. ¿Quién se le apareció a Daniel en el capítulo 9 para hablarle y enseñarle la interpretación de las 70 semanas? Fue también Gabriel el que se le presentó. Así es que Gabriel es un ángel mensajero con un mensaje específico de parte de Dios, y Miguel es un ángel guerrero que él se ocupa para pelear las batallas. Así es que por eso es que viene y Dios le dijo, ve al ángel Gabriel, ve y enséñale la visión. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? No nos deja confundidos, no nos deja con preguntas. Dios nos envía a un ángel mensajero para que nos enseñe y nos revele qué hay en su corazón. Avancemos, versículos 17 y 19. Ay, no me va a alcanzar el tiempo quizás para entrar al capítulo 9. Avancemos, 17 al 19. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Ok, qué bonito, ¿verdad? El ángel viene y comienza a hablarle a Daniel y le dice, las cosas que te voy a enseñar son, dice, y que han de venir al fin de la ira, son para el tiempo del fin. ¿Qué le estaba diciendo el ángel a Daniel? Le dice, las cosas no son para tu momento, son para el tiempo del fin. Y esto a nosotros nos da a entender que lo que Daniel estaba viendo era para un futuro cercano. 400 años después estaba cumpliendo lo que Daniel vio con Antíoco Epífanes y con el imperio griego, 400 años después. La visión de lo que había visto Daniel era para un futuro cercano, pero también para un futuro lejano. Eso nos incluye a nosotros. Lo que está sucediendo, lo que ya sucedió, va a volver a suceder en nuestros tiempos, porque el ángel le dice, son para el tiempo
final. Entonces podemos concluir y estar nosotros tranquilos y sabemos que lo que Antíoco Epífanes hizo, alguien más lo va a venir a hacer, y es el anticristo. El anticristo lo va a venir a hacer. Así es que cuando nosotros veamos a un hombre, a una persona con las mismas cualidades de Antíoco, inmediatamente sepamos que él es el anticristo y que la visión de Daniel se está cumpliendo por segunda vez para nuestros tiempos. Avancemos. Versículo 20 al 22. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Continúa, no hasta el 25. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ok, vamos a ver, concluyamos casi con este capítulo 8 y con este hombre malo y feo que se llama Antíoco Epífanes. Nos dice entonces estos versículos del 20 al 23, básicamente ya los vimos, ya los analizamos, vean, no hay más que hablar, a menos si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? Pero pues ya los estuvimos viendo. Ahora, vuelve una vez más del versículo 23 hasta el 25, vuelve a hablar otra vez de este cuerno pequeño o de este hombre llamado Antíoco Epífanes, ¿verdad? No menciona nombres, pero ya lo podemos entender por la historia. Dice que él se va a fortalecer y va a destruir y va a prosperar, dice, y hará arbitrariamente, lo mismo que estuvimos hablando y viendo acerca de que él prevaricó, ¿verdad? De la prevaricación que él hizo. Luego dice que él va a destruir a los santos arbitrariamente, ¿verdad? Entonces, veamos, luego dice el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño. Va a ser un hombre engañoso. ¿Quién también va a ser engañoso? Ya lo vamos a ver. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. ¿A quiénes vas a destruir? A muchos. Y en ese momento Antíoco lo hizo al pueblo de Dios, a Israel. Pero el anticristo no lo va a hacer con Israel. Es más, Israel va a aceptar al anticristo. Pero luego dice, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Y aquí príncipe, si usted lo ve, está con P mayúscula, refiriéndose a Cristo. Se va a levantar en contra de Cristo. Y luego dice, el final de este Antíoco Epífanes. El final de este hombre fue, porque ya murió ahora, dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Déjenme rapidito, por favor, a contarles cómo fue que este hombre, Antíoco Epífanes, murió. Tan malo fue, tan blasfemo fue este Antíoco, que dice la historia que él levantó un templo a su dios, que era el dios Zeus. Levantó ese templo a su dios, pero también hizo una imagen grande de él mismo y la fue a colocar en Jerusalén. Imagínense cómo se estaba levantando en contra de Dios, en contra del príncipe de los príncipes. Así es que Dios, aún en su amor y en su misericordia, no permitió que nadie lo matara. Ningún hombre, ninguna batalla, porque dice ahí al final del versículo 25, dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Nadie lo iba a matar, nadie iba a hacer nada en contra de él. Pero la historia nos cuenta cómo murió Antíoco Epífanes. Dice que una vez era tan malo este hombre que después de que había sacrificado la cerda, dice que fue al azar a tomar a una familia.
Era una madre con 7 hijos, varones, judíos, por supuesto, ¿verdad? Los fue a traer a su casa y se los llevó a su palacio. Y dice que hizo comida de cerdo, preparó un cerdo y les dijo, coman. Y como ellos no quisieron, como los judíos, esta madre con sus 7 hijos no quisieron comerse ese cerdo, dice que él les dio 2 opciones: o se comen el cerdo o ahorita mismo los mato. Y dice la historia que los judíos le dijeron, no lo vamos a comer, porque va en contra de la ley que Dios nos ha dado, no lo comemos. Así es que dice que inmisericordiamente Antíoco mató a la madre con sus 7 hijos. Eso fue algo tan duro para toda la nación, poder enterarse de ver lo que este hombre hizo. Pero a las semanas, dice la historia, que a las pocas semanas después de haber hecho esto con esta madre y sus hijos, dice que le cayó un dolor muy agudo en su estómago. Y era tan fuerte el dolor que le cayó a Antíoco Epífanes que no podía ni siquiera hablar. Pero una vez iba para la guerra, después de ese dolor, iba unos días después a la guerra y se sentía tan débil por el dolor que sentía, que se cayó del carruaje donde iba al lado por sus caballos, se cayó. Y cuando cayó, por supuesto, lo revolcó el carro, y dice que se golpeó y se lastimó mucho sus entrañas. O sea, le dio una enfermedad horrible en su estómago. Por comer tanto cerdo. No, No, yo Dios lo estoy castigó. inventando. por hacer comer cerdo, diría. Entonces, dice que fue tan fea la muerte que Antíoco tuvo, que dice que de la boca le salían gusanos. Ay, era el Que cerdo. nadie podía estar cerca de él porque ese hombre hiedía, apestaba Se horrible. pudrió. Exactamente, se pudrió desde sus entrañas para que le salgan los gusanos por la boca. Imagínense cómo estaba en el interior. Así es que eso fue un castigo que Dios le dio por lo blasfemo y por la maldad que había llegado a hacer. Por eso es que dice aquí la escritura, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Nadie lo iba a matar. Nadie iba a hacer nada en contra de él. El castigo, exacto, por su maldad, el castigo de Dios iba a venir para con él en una enfermedad, y así murió Antíoco Epífanes. Por favor, quiero que agarren sus cuadros, los cuadros que les di. Por el tiempo, mis amados, yo quiero cerrar el capítulo 8. Por el tiempo no voy a poder ver todas estas citas, pero ustedes van a llevarse este cuadro con ustedes para sus casas, y ahí tenemos por lo menos 12 comparaciones. Antíoco Epífanes viene a ser una clara, sin ninguna duda, viene a ser un claro prototipo del anticristo. En primer lugar, ahí tienen ustedes a su lado izquierdo Antíoco, lo que él hizo, y al lado derecho tienen al anticristo, lo que él va a venir a hacer. Rapidito, yo solamente se los quiero leer, que lo leamos juntos, pero ustedes en su casa pueden revisar cada una de las escrituras y van a comprobar lo que dice, ¿verdad? En primer lugar, Antíoco es presentado como un cuerno pequeño. Aquí en el capítulo 8, acuérdense que Antíoco fue presentado como un cuerno que salió de entre los 4, ¿verdad? Pero en el capítulo 7, que estuvimos viendo la semana pasada, el anticristo también es representado como un cuerno pequeño. Básicamente, los dos son representados como un cuerno pequeño, ¿verdad? Ahí están las citas, por favor, léanlas en su casa. En segundo lugar, dice que Antíoco era un rey altivo de rostro. El anticristo tendrá, dice, que un aspecto imponente, arrogante, ¿verdad? Luego, el tercer aspecto, Antíoco era experto en enigmas. Y luego dice en Daniel 7:8, hablando del anticristo, que dice que del cuerno salían ojos. Y eso nos está sugiriendo que él va a ser esplendoroso, que también va a tener mucho, o sea que va a saber mucho, ¿verdad? Que va a conocer muchas cosas. En cuarto lugar, dice que Antíoco tenía gran poder, y el anticristo tendrá un poder aún mayor que Antíoco. Ahí están las citas, Daniel 11, segunda de Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 12.
En quinto lugar, Antíoco recibía poder de Satanás. El anticristo también va a tener un poder dado por el anticristo. Dado por Satanás. El anticristo va a tener un poder dado por Satanás. O sea, en pocas palabras, Satanás los va a apoyar, los va a estar levantando y ayudando en todas las cosas malas que él va a hacer. El anticristo va a hacer. Número 6. Antíoco destruyó a miles. ¿Se recuerdan que destruyó a las estrellas, al ejército del cielo? Eso hizo Antíoco. El anticristo también destruirá a más gente, a mucho pueblo de Dios, a muchos santos, a muchos cristianos. De hecho, ya lo está haciendo. Miren a todos los musulmanes que se están convirtiendo a Cristo, lo que están haciendo con ellos. Muerte directamente. Ok, número 7. Dice que Antíoco prosperó durante un corto tiempo. El anticristo de igual manera, dice Daniel y dice Apocalipsis, que el anticristo va a ser corto su tiempo. Daniel ya nos lo dijo en el capítulo 9. Únicamente 7 años son los que se le van a dar al anticristo para que quede gobernando. Es poco realmente. Es poco comparado pues a todo. Capítulo, 8. La octava comparación de Antíoco con el anticristo. Antíoco persiguió a los judíos. Y el anticristo también va a perseguir a los judíos. Antíoco persiguió a los judíos en su tiempo. El anticristo va a perseguir no a la nación judía en lo literal. No. El anticristo va a perseguir al Israel espiritual, que es la iglesia, que somos nosotros. Porque me faltaría el tiempo para decirles, para enseñarles, para mostrarles cómo Israel le va a creer al anticristo. Acuérdense que Israel está esperando todavía el Mesías. Israel no creyó y no cree, la mayoría no cree que Jesús fue el Mesías. Ellos están esperando. El anticristo va a venir y se va a hacer pasar por Dios, dice la Biblia, y se va a presentar como Dios, y ellos le van a creer. De hecho, Jesús también lo dijo. Va a venir otro en su propio nombre que a él sí le van a creer, dijo Jesús. Entonces, Israel natural le va a creer al anticristo. Pero el anticristo va a hacer guerra ahora contra la iglesia, los judíos, el pueblo de Israel espiritual. Avancemos, número 9. Dice que Antíoco era mentiroso. Y también el anticristo será el maestro de la mentira. Ahí tienen sus citas, por favor léanlas, mis amados. Luego, número 10, Antíoco era altanero, soberbio, orgulloso, ¿verdad? Y el anticristo también, el anticristo va a ser un megalómano. Megalómano es alguien que se comporta muy arriba de lo que en realidad es. Eso es un megalómano. Ahí están las escrituras. Número 11, Antíoco blasfemó en contra de Dios, ¿verdad? Blasfemó de muchas maneras, sacrificando al cerdo, levantando una imagen de él, haciendo el templo al dios Zeus, blasfemó en contra de Dios. Y el anticristo también vendrá a blasfemar en contra de Dios. Y número 12, no murió. Antíoco Epífanes no murió a mano de hombres. Y dice segunda de Tesalonicenses 2:8 y Apocalipsis 19 al 20, que tampoco el anticristo nadie lo va a matar, sino que Dios lo va a agarrar y lo va a enviar directamente con el falso profeta, lo va a enviar directamente al infierno, donde será su morada eterna. Así es que, mis amados, no hay ninguna duda de lo que hemos visto y de lo que hemos estudiado. Antíoco Epífanes, alguien que ya estuvo en la historia, alguien que se hace figura de alguien que va a venir, que es el anticristo. Entonces, cuando comencemos a ver que las 12 cosas se están cumpliendo en una persona, nada más digamos: bienvenido anticristo, ya sé quién eres. Y por favor, no nos confundamos, no nos vayamos a engañar con él, ¿verdad? Cerremos por favor el capítulo 8. Daniel 8, 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días,
Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y no la entendían. Ok, mis amados, ya hablamos, ¿verdad? La visión que tuvo Daniel no se cumplió en sus días. Esta visión tuvo un cumplimiento 400 años después que Daniel la vio. De hecho, Daniel ni siquiera vio todo esto en persona, lo vio en visión únicamente. Así es que podría caber la posibilidad de que algunos santos de Dios reciban el entendimiento, lo compartan, pero luego estén con Cristo y no lo vean, no lo experimenten, no lo vivan, porque ellos la reciben y se lo dan para que otros lo entiendan. Y dice entonces que el ángel le dijo: y tú guarda la visión. Guardar la visión no significa que es una revelación exclusiva de ciertas personas. No, lo que eso significa es que la guarde porque el cumplimiento va a ser en un tiempo futuro, a mediano plazo podemos decir así, y a un largo plazo. Va a ser algo profético, doblemente profético. Se va a cumplir en la historia, pero se va a cumplir también para nuestros días. De esta manera, mis amados, cerramos el capítulo 8. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendidos? Perfecto, qué bueno. Entremos rapidito, tengo 5 minutos para terminar. Capítulo 9 de Daniel. Vamos a dejar ya la plataforma para la próxima semana. Capítulo 9 de Daniel. Ahora, este capítulo 9 se divide en 2 partes. La primera parte es bastante fácil, es una parte muy bonita hasta cierto punto, pero la segunda parte no es difícil, sino que simplemente es de cuidado porque habla acerca de las 70 semanas. La primera parte del capítulo 9, que entra desde el versículo 1 hasta el versículo 14, ahí se nos está hablando, hasta el versículo 19, perdón, desde el capítulo 9, verso 1 hasta el verso 19, nos está hablando acerca de la oración de Daniel. Y después del versículo 19 nos va a hablar Daniel acerca del tiempo, porque Dios en su soberana voluntad, Él le dio entendimiento a Daniel de cómo iban a ser los tiempos. Y eso también nosotros como hijos de Dios lo tenemos que entender. Así es que de estas 2 maneras se divide el capítulo 9. La primera parte es la oración de Daniel y la segunda parte es la profecía de las 70 semanas, que eso lo vamos a ver con la ayuda de Dios la semana próxima. Ahora, Dios cuando habla, no habla exclusivo a una persona, ¿ok? Nunca Dios le va a hablar a una sola persona. Dios va a confirmar por muchas personas más lo que está diciendo. En una congregación podemos verlo. Cuando alguien se levanta con una palabra profética, de repente vienen profecías similares a lo que se está hablando, a lo que Dios quiere hablar. Ahora, nadie puede tener la revelación exclusiva. Dice el apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Yo tengo una parte y cada uno de ustedes tiene una parte que Dios le ha dado. Y cuando las unimos, podemos entender mejor a Dios. Así es que nadie se puede levantar y puede decir, a mí yo soy el único que Dios le ha dicho cuándo va a venir. Por favor, mejor siéntese, diga, y usted cállese, no diga nada. No, cuando Dios vaya a enviar a su Hijo, Dios se lo va a revelar a su pueblo. Allá en la China, a su pueblo allá en Centroamérica, en Suramérica, en Europa, en Norteamérica, en todas partes. Todos van a comenzar a entender lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo. Y sin conocerse, sin estar juntos para decir, este ya le dijo, ya le sopló qué es lo que Dios dijo. No, en diferentes partes del mundo se va a comenzar a oír el mismo tema. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios va a revelarle a Daniel las 70 semanas, pero Daniel no fue exclusivo. Dios también le había hablado a otro profeta. Y Dios le había hablado a Jeremías. Hay 2 escrituras que nos enseñan que Dios le había hablado a Jeremías con respecto a las 70 semanas. Les voy a dar las 2 escrituras y quiero que las busquemos. La primera está en Jeremías 25:11. Vamos a leer desde el versículo 8. Jeremías 25 del 8 al 12. Jeremías 25 del 8 al 12. Muy bien. Y la segunda escritura es Jeremías siempre 29 y el verso 10. Alguien que me busque
Jeremías 25 y otra persona que me busque Jeremías 29 y con esto concluimos. Jeremías 25. Vamos a leer desde el versículo 8. Jeremías 29, ¿verdad? Jeremías 29, 10. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿A quién le estaba hablando Dios esta profecía? A Jeremías. No solamente se la mostró a Daniel, sino también a Jeremías. Capítulo 29 y el verso 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Qué lindo, ¿verdad? Qué misericordia de Dios. La próxima semana, mis amados, vamos a ver en cuanto a las 70 semanas. Vamos a ver primero la oración de Daniel para luego poder ver y entender las 70 semanas. ¿De qué nos hablan? Y vamos a darnos cuenta que no estamos en la semana 59, no estamos en la semana 69, estamos a punto de entrar a la semana 70. Y ya vamos a ver y hablar de eso la próxima semana con la ayuda de Dios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros todos? Ok, mis amados, muchas gracias por estar acá en esta mañana recibiendo la clase. Este día terminamos un poco temprano la clase, ¿verdad? Pero muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a los que nos acompañaron también vía Facebook Live. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, pues escríbanos o pues que el Señor también nos ayude a entender su palabra. Que el Señor les bendiga. Gracias. Ok, mis amados, perdón.